Para derivar a nuestra siguiente expresión, observamos primero que nada qué comportamiento tienen nuestras variables en ella. Entonces, para nosotros, identificamos a nuestra variable dependiente como el valor de y. Identificamos a nuestra variable independiente como el símbolo de la variable x, ¿sí? Ok, nosotros entonces lo que queremos en este caso es obtener la derivada de y con respecto a x, que es igual a derivar con respecto a x a nuestra expresión de x cuarta menos 2x por 4x cuadrada más 2x más 5. Esta es nuestra expresión. Lo siguiente es observar e identificar cuál es la operación que está ocurriendo en esa función, la que predomina en toda la función. Entonces nosotros nos damos cuenta que lo que tenemos aquí es una multiplicación o un producto, ¿sí? Esto nos sirve a nosotros para hacer la selección de la fórmula indicada para poder efectuar la derivación. Y si estamos hablando que lo que tenemos aquí es un producto, entonces la fórmula que vamos a emplear para derivar a este producto sería la derivada con respecto a x de u por b, que es igual al valor de u, que la vamos a indicar para esta primera función, y va a multiplicar a la segunda función que le vamos a dar el valor de b. Entonces la fórmula nos dice, si la seguimos, tendríamos que es igual al valor de u, que equivale a x a la cuarta menos 2x, y que multiplica a la derivada con respecto a la variable independiente de la expresión que identificamos como b, y dice que sería 4x cuadrada más 2x más 5, más el valor que identificamos como b, que es 4x cuadrada más 2x más 5, y que multiplica a la derivada con respecto a nuestra variable independiente, que en este caso es x, de la expresión que determinamos como el u, que sería x a la cuarta menos 2x. Este sería lo que nosotros tendríamos que realizar de acuerdo a lo que nos da nuestra fórmula para derivar. Dentro de esa fórmula, a la hora de sustituir, nosotros observamos que nos pide la derivada de esta expresión y nos pide la derivada también de esta expresión. Entonces identificamos la operación que ocurre en cada una de esas funciones, y aquí nosotros tenemos representada una suma, y en este caso tenemos una resta. Esto nos indica la manera de poder hacer la selección de nuestra siguiente fórmula. Nuestra siguiente fórmula sería la derivada para sumar, para una suma o para una resta de funciones o de términos. Entonces, quiere decir que para poder efectuar la suma, la puedo derivar con esta expresión, con la fórmula para derivar una suma o una resta de funciones o de términos, y sería el mismo caso aplicarla a esta situación, ¿sí? Bueno, vamos a efectuar la derivada por separado y después sustituimos el valor que hayamos encontrado. Para esto, a esta expresión la indico con la letra A y a esta la indico con la letra B, y posteriormente voy a sustituir en ella. Entonces, la primera de ellas que tenemos es el valor de A, que nos pide que efectuemos la derivada con respecto a x del valor de 4x cuadrada más 2x más 5, ¿sí? Lo que tenemos es una suma, y la suma nos indica que voy a ir derivando cada uno de los términos, pero únicamente a mi variable independiente. Lo que no es mi variable independiente es constante, lo voy a dejar a la izquierda de la expresión para derivar. Sería entonces 4 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado, más 2 por la derivada con respecto a x de el valor de x a la primera potencia, más 5
por la derivada con respecto a x y expreso aquí a la unidad para que tenga yo representada mi expresión. Ok, en esta parte que ahora yo tengo que derivar x al cuadrado, identifico mi expresión y tengo una base con una potencia. Identifico mi siguiente expresión, aquí tengo únicamente a la variable sola, elevada a la potencia 1. Claro está, también puedo llamarle como una base con potencia, pero tengo una fórmula definida para ella. Y en este caso, lo que yo tengo acá es una constante, ¿sí? Y también hay una fórmula que puedo expresar o que puedo utilizar para la expresión que yo tengo en este caso. Entonces, para nuestro caso, tenemos primero que nada, la primera que es una base con una potencia, pero la base es la variable independiente. Por lo tanto, la fórmula que tendríamos que utilizar en este caso sería la derivada con respecto a la variable independiente de la variable independiente elevado a n. La fórmula para derivar a la variable que está elevada a la primera potencia, tenemos el valor directo para poder obtener la derivada de una variable con respecto a la misma variable y valdría la unidad. ¿Qué significa esto? Que toda esta expresión sería igual a 1, ¿sí? Y multiplicaría posteriormente a lo que tenemos nosotros aquí. Y en el siguiente caso, en donde mi expresión, mi función es una constante, entonces tengo una fórmula para derivar a esa constante. Y dice que la derivada de una constante es igual a 0. Quiere decir que esto equivale a 0. La derivada de 1 es igual a 0. Multiplicada por cualquier cantidad, la que sea, entonces todo esto es igual con 0. ¿Sí? Ok, me voy a realizar esta primera operación. Tendríamos 4 que multiplica a la derivada de x cuadrada. Entonces me dice es igual a n. N para nosotros aquí vale 2. Entonces tenemos 2 por la base que es la variable que es x y que va a estar elevado a n menos 1. 2 menos 1, entonces me queda a la misma. Ahí lo dejamos. El siguiente tengo más 2 y dice que voy a multiplicar por la derivada de la variable con respecto a la misma variable que vale la unidad. El resultado de esto me daría 8x más 2. Este sería el resultado que voy a utilizar para sustituir en esta derivada, el valor de a. Me voy a la siguiente, que es el valor de b, así lo definimos. Y sería la derivada con respecto a x del valor de b, que equivale a x a la 4 menos 2x. Y hago lo mismo, lo que la fórmula me está indicando. Voy a derivar término tras término, tomando en cuenta que solamente puedo derivar a la variable independiente. Y las constantes las expreso a la izquierda de la expresión para derivar. Entonces, la primera de ellas sería derivada con respecto a x de x a la 4 menos 2 por la derivada con respecto a x de x. ¿Sí? ¿Ok? Observo qué es lo que tengo en cada una de las expresiones. En esta vuelvo a tener una base con una potencia. Y aquí la potencia n vale 4. En esta, si esto tengo una base con una potencia, entonces la fórmula que directamente puedo aplicar es la misma que tengo aquí porque la base es mi variable independiente. Entonces, esta fórmula me sirve para derivar aquí. Y la otra que tengo, que es la derivada de una variable, que eso es lo que tengo acá. Entonces, dice que hay una fórmula directa para derivar a una variable con respecto a la misma variable y que vale la unidad. Por lo tanto, esto vale 1. Bueno, vamos a seguir aquí.
Y tendría yo, la derivada de x a la 4 es igual a n, que vale 4, por x, que es la base, elevado a n menos 1. 4 menos 1. 4 menos 1 me queda igual a 3, ¿sí? Menos 2 por la derivada de una variable con respecto a la misma variable, entonces me dice que vale 1. Mi resultado, aquí, sería 4x al cubo menos 2 por 1 sería 2. Y este sería el resultado que voy a utilizar en la parte de B. Entonces, A vale 8x más 2 y B vale 4x al cubo menos 2. ¿Sí? Ok, bueno, pues ahora lo que voy a hacer es sustituir este valor obtenido acá, de esta derivada, en esta parte. Y este valor que obtuve aquí de B, en esta parte, para continuar con mi operación. Voy a retirar ahora esto. Ya nosotros ya derivamos. Entonces, el producto de lo que nos dio, o el resultado de esa derivada, es el que nosotros vamos a utilizar. Ok, entonces regreso a efectuar la sustitución. Tendría yo la derivada de y con respecto a x sería igual. Ok, x a la 4 menos 2x, que multiplica a la derivada de 4x cuadrada más 2x más 5, que nos dio a nosotros 8x más 2, ¿sí? Más la siguiente expresión, que es 4x cuadrada más 2x más 5, que multiplica a la derivada de x a la 4 menos 2x. Y mi valor es 4x cúbica menos 2. ¿Sí? Ok, ya no necesito esta expresión, ya la tengo aquí. Entonces procedo a poder simplificar a mi expresión. Para esto tengo un producto ahora de polinomios. Lo mismo tengo aquí, otra multiplicación u otro producto. Bueno, nada más para recordar, este término multiplica a este y multiplica a este. Este término multiplica a este y multiplica a este. Todos por todos. Lo mismo vamos a hacer con este. Este multiplica a los dos, el segundo término multiplica a los dos y el tercer término multiplica a los dos. Entonces, efectuamos operación, nos quedaría x a la 4 por 8x, nos quedaría 8x elevado a la 5. Luego tengo x a la 4 por más 2x elevado a 4. Ahora voy con el siguiente. Menos 2x por 8x. Tengo menos 8 por 2, 16. X por x, x cuadrada. Me voy por el siguiente. Menos por más es menos. 2 por 2 es 4x. ¿Sí? Ahora realizo toda esta operación. Me voy a continuar ahí en la parte baja para que no apriete mucho. Sería 4x al cuadrado más por 4x al cubo, tendría yo 4 por 4 sería 16. X al cuadrado por x al cubo, entonces tengo x a la quinta. Más 4x al cuadrado por menos 2, tendría yo menos 4 por 2, sería 8x al cuadrado. Voy con el siguiente. 2x por más 4x al cubo. Más por más da más. Sería 2 por 4, 8. X a la 1 y x a la 3. Me queda x a la 4. Voy por menos 2. Más por menos es menos. 2x por 2 me queda 4x. Voy con el siguiente término. Ahora con más 5. Más por más da más. 5 por 4, 20.
x al cubo. Y luego tengo más por menos, me da menos, 5 por 2, me da 10. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer con toda esta expresión que yo acabo de obtener, voy a sumar o voy a restar términos. Pero recuerden que en el álgebra, sumar o restar me indica que debo de hacerlo respetando la regla, que deben de ser términos semejantes. Entonces, la derivada de y con respecto a x va a ser igual. Empiezo. Me voy con esta expresión que es x a la quinta y x a la quinta. ¿Cuándo son términos semejantes? Cuando la variable es la misma y el exponente también. Entonces tengo 8 y 16 me da 24 x a la quinta. Ahora la siguiente sería x a la 4. X a la 4. Aquí tengo estos dos. Tengo más 2 y más 8, me queda más 10, x a la 4. La siguiente sería x al cubo. Entonces sería esta que tengo aquí. No tengo más que una, no tengo otra más que sumarle. Me quedaría más 20, x al cubo. ¿Sí? Ok, la siguiente sería x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado, aquí tengo una y aquí tengo otra, x al cuadrado. Menos 16 y menos 8, me quedan menos 24x al cuadrado. Ok. En el siguiente, en el orden del polinomio, sería x a la primera potencia. Entonces, por aquí tengo menos 4x y aquí tengo menos 4x. Eso es igual a menos 8x. Y bueno, solamente me queda ya el término independiente que es menos 10 y creo que ya hice la suma y la resta para simplificar toda esta expresión y mi resultado final ahora es esta expresión que tengo aquí.